Bienvenidos a Conexionistas, es la segunda parte de un programa que la verdad llamó mucho la atención y sobre todo, pues llegamos a unas conclusiones muy interesantes. Las elecciones en Estados Unidos y pues cómo va a estar todo este tema. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues muy contento de tener al doctor José Luis Valdés de nuevo con nosotros para que retomemos esa conversación en la que nos quedamos, y pues ya estamos a días de la elección en Estados Unidos y yo creo que vale la pena entrar un poco más a fondo en varios aspectos, y pues adelante. Fíjate que estaba haciendo cuentas y nos vimos hace prácticamente un mes. Y un mes que pues, ha pasado de todo, ¿no, José Luis? O sea, creo yo que aquí la situación es radicalmente distinta a la que platicamos aquella vez. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo estás sintiendo tú todo el tema? Mira, yo creo que, bueno, buenas tardes, bueno, qué gusto estar con Conexionistas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con Armando y con Edgar. Saludos al público en general que nos escucha y que nos ve. Yo creo que lo que se ha ido dando es una suerte de confirmación de una tendencia que ya estaba marcada, que en realidad se empieza a delinear a partir de marzo, cuando se pone en evidencia la, yo diría, ni siquiera la mala gestión, sino la poca idea de lo que es una gestión por parte de Trump en lo que se refiere a una contingencia de salud tan grave como la del COVID-19, que ha repercutido de una manera no solamente mortal en la vida de los estadounidenses, sino también económica. Ujú. Una tendencia que a su vez ya arrastraba desde hacía algunos meses un decrecimiento en el Producto Interno Bruto, que pone en evidencia, como lo dijeron los 700 economistas que acaban de escribir un documento pidiendo que no voten por Donald Trump, que pone en evidencia que en realidad el decrecimiento del PIB no es un producto del COVID, sino es un producto de la mala gestión económica que ya venía desde antes del 19, desde el 19 con Trump. Ujú. Es un poco lo mismo que pasa en México. Teníamos ya una economía maltrecha. La COVID ha sido solo el pretexto para justificar la existencia de políticos que no han sido útiles en, en el asunto. Ahora bien, de lo que sí tenemos como puntos importantes en los cuales nos podríamos concentrar es el efecto COVID. En efecto, fue un efecto de largo plazo que está costando la elección a Donald Trump. La mala gestión incluso de su propia convalecencia. Estar diciendo en este momento, diciéndole al público a estas alturas del partido, donde tenemos más de 225,000 muertos en los récords hospitalarios por COVID-19, así como más de 9 millones de contagiados. Estamos viendo cómo el cinismo se ha apoderado ya de la narrativa de Trump. Yo no sé si esta es una estrategia antitética, eh, que va en contra por completo de su intención de reelegirse, porque el público mayoritario de indecisos, de jóvenes, de población madura, los senior citizens que están en los 60 y 70, están preguntándose hasta dónde es confiable un tipo que se autodió de alta y al mismo tiempo anda por todos los Estados Unidos vociferando en contra de la prensa, porque el único que hablan es del COVID y no de los temas. Pero pues el tema es el COVID, ni modo. Es el gran tema del momento y la mala administración. Por más que ha intentado el presidente Trump de desmarcarse del COVID, ha sido difícil, porque la enfermedad y el contagio están ahí presentes entre incluso el público, el cual está de él, en estados como o como Florida, por cierto, contagios de manera muy importante a raíz de los mítines que ha organizado. Entonces, esta tendencia se concreta a 9 a 8 días de la elección, a 7 días de la elección,
de una manera muy importante, a tal grado en que podíamos considerar que la COVID-19 junto con la economía van a ser los factores de su derrota más importantes a considerar. Por supuesto, el reto de Biden ha ido en paralelo a esto mismo. Es decir, Biden ha subido en parte también por las bajadas de Trump, pero también por algo que me parece que es mérito propio del propio Joe Biden, y es que está apelando a la unidad nacional. Es decir, el discurso unitario es completamente contrario al divisivo y separatista que ha patrocinado Trump desde una narrativa absolutamente demagógica e incluso peligrosa, porque está generando una guerra civil virtual entre demócratas y republicanos y entre sociedad civil de varios creencias y de varios credos ideológicos. Le ha permitido a Biden poder tener una ventaja frente a un discurso que no gusta en Estados Unidos como discurso de lo que viene a ser, lo que tendría que ser el futuro inmediato. Yo lo que creo es que la tendencia simplemente se concretó en este momento en el preámbulo de la elección final, que ya tenemos casi o más de 70 millones de votos adelantados. Estamos viendo las cifras en este momento de Texas, por ejemplo, de Florida. En Texas tenemos que han votado 2 millones de gente que no votaron en 2016, por ejemplo. ¿Sí? Y esto incluye a más de 430,000 hispanos, a 140,000 afroestadounidenses y a más de 600,000 gentes por debajo de los 30. Es decir, este es otro elemento nuevo en el transcurso del último mes, que las votaciones adelantadas se están pronunciando en forma muy clara, porque la gente está temerosa de que no puedan votar el día 3 o de que el voto por correo sea invalidado, dada esta retórica demagógica y amenazante de parte de Trump de no reconocer los votos por correo y por tanto basar ahí su estrategia de fraude en contra de él en caso de perder. Pero, por ejemplo, el caso de Georgia, tenemos más de 700,000 georgianos que han ido a votar, que no votaron en 2016, que ya emitieron su voto. Aproximadamente una tercera parte de estos votantes son afroestadounidenses y cerca del 30% están abajo de los 30 años. Es decir, tenemos presumiblemente un voto adelantado que a mí me empieza a parecer de color azul, es decir, demócrata. Acuérdense muy bien lo que siempre hemos comentado acá. Entre más votos haya, entre más votantes participen en la elección, más posibilidades tiene Biden de ganar, puesto que además son votantes demócratas que han sido promovidos. O sea, Obama trajo y produjo durante sus cuatrenios, por lo menos 15 millones de nuevos votantes para las filas electorales estadounidenses. Entonces, tenemos aquí un fenómeno nuevo e inédito en la vida estadounidense que no se había dado antes, muy importante, de voto adelantado, pero de entusiasmo bastante profundo. Que son las novedades, Armando, Edgar, que resaltan de una manera muy significativa en este momento. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos 4.7 millones que han votado por primera vez, que ya votaron. Es decir, es un número importante en un país donde tradicionalmente el escepticismo se daba. Creo que la contienda ha despertado muchas pasiones. Las amenazas de Trump ha provocado a un público que no se deja guiar por la amenaza del no reconocimiento de sus derechos ciudadanos y están saliendo a la calle como nunca antes. José Luis, con esto que comentas y con los eventos que hemos estado viendo, digamos, intentos por volver a atacar al hijo de Biden, el nombramiento de la juez Coney Barrett, intentos de republicanos desmarcándose de Trump,
gobernadores, exgobernadores. Todo lo que se está moviendo parece ser que ya no le va a alcanzar al Partido Republicano o abonar a la causa de Trump. Pero quizás, José, lo que sí vemos es que esto está afianzando más el fervor de una masa crítica que es bastante leal, que a diferencia quizás de lo que vemos con los demócratas, sale a la calle a manifestarse a favor del presidente Trump, y en esto que le podemos llamar como el trumpismo, que yo creo que no se va a ir una vez que las elecciones, independientemente de cuál sea el resultado de la elección. ¿Cómo ves tú, José Luis, que esta generación de esta masa crítica, cómo se va a comportar? ¿Qué va a pasar con ellos una vez que termine la elección? ¿Tú ves que se diluyen y que digan, ok, regresamos a lo normal, aceptamos a tener un católico, ¿no? En la presidencia, porque no hay que olvidar que Biden es católico? ¿Tú crees que esto vaya a ser así o qué escenario prevés? Mira, yo lo que creo es que estamos por respondernos el 3 de noviembre y en días posteriores, desde luego, porque esto no se define el 3 necesariamente, hasta dónde el trumpismo es una venganza de la historia o un acontecimiento, un evento accidental que no llegó para quedarse. Estamos por ver eso. Ahora, si nosotros disectamos con cuidado cuál es la base electoral de Trump, esa base electoral ya para el 20 de noviembre, 20 de enero, perdón, del año entrante, que es cuando toma posesión el nuevo presidente, o el propio Trump si se reeligiera, es una generación que va de salida. O sea, Trump tiene entre el 38 y el 42% de su base electoral radicando en los blancos estadounidenses sin universidad y sin formación escolar suficiente como para convertirse en votantes ni siquiera suburbanos. Son más que nada suburbanos y rurales, muchos de ellos. Entonces, esa base electoral se le va a ir. En la medida en que se le vaya, la base del trumpismo va a desaparecer. Y en la medida en que desaparezca, la energía que el trumpismo, la sangre que corre en las venas del trumpismo se estaría extinguiendo de una manera gradual. Esa es una hipótesis, que si no le dura esa base, no trumpismo. La otra es el Partido Republicano, es un partido destruido por Trump. Trump dio un golpe de Estado al Partido Republicano, los obligó por la vía de la imposición y también del miedo. Nadie quiere un periodicazo en Twitter por parte de Trump. Ningún candidato al Senado, ningún candidato a la Cámara de Diputados, ningún candidato a gobernatura alguna. Todos esos tweets son peligrosos entre la base íntima que radica y que, digamos, que circula alrededor del trumpismo de una manera tan intensa. Pero ese republicanismo va a tener que modificar su derrotero ante la posibilidad muy cercana de una derrota bastante avasallante por parte de los demócratas. ¿Cómo se van a reconstruir? Pues tienen que matar o tienen que deshacerse y extirpar el tumor que los destruyó, que es precisamente el trumpismo. Si esto es así, entonces no vamos a tener trumpismo ni por la vía de la base electoral, que no va a poder conservar de una manera eficiente Trump, puesto que va a ser un líder que se va. Recuerda una cosa, Trump no se queda como líder, como lo han hecho otros líderes importantes de la historia política del mundo. Trump se va, porque además va a ser procesado legalmente. Va a ser procesado junto con su familia, junto con sus hijos, por fraude fiscal a la nación, por evasión de impuestos y por corrupción. Esto implica que Trump va a tener el tiempo para dedicárselo a los supuestos seguidores que le queden después de su derrota. Y el caso del Partido Republicano, si se trata de recuperar al Partido Republicano como un partido serio, el partido del conservadurismo democrático que conocíamos, independientemente de sus posiciones recalcitrantemente antihistóricas, por ejemplo, en contra de los derechos de la mujer, en contra de los derechos de las minorías, particularmente los gays, las lesbianas, las comunidades minoritarias, en contra de las religiones diversas que no sean cristianas, en contra de los mexicanos y de los hispanos, en contra de los afros,
su política racial ha sido un desastre. Esto va a obligar a un partido republicano, que es básicamente el partido de los blancos en Estados Unidos ya, a reconstruirse. Si eso es así, yo no creo que el movimiento conocido como trumpista vaya a ser un movimiento con futuro político, sino todo lo contrario. Me parece que puede ser un movimiento que vaya a ser parte de un recordatorio, pues una alerta a todos los estadounidenses de cómo se puede destruir un país en 4 años sin que no pase nada, a menos de que pierda el destructor y el original autor de esa, digamos, de esta crisis, que en realidad ha sido una parte muy importante fabricada por el propio Trump. Entonces, la respuesta sería esa. Yo me adelanto a pensar en que, dadas estas dos hipótesis, se contestan afirmativamente las mismas después de la elección de Biden en 2000, en noviembre 3, digamos noviembre 3, noviembre 20, y tendríamos un proceso de transición en donde se va a corregir el sistema en su conjunto. El sistema gringo necesita revitalizarse, necesita revisarse el papel del colegio electoral, necesita revisarse el problema, por ejemplo, de los mapeos electorales distritales, necesitan revisarse muchísimos elementos que están afectando los derechos fundamentales de los estadounidenses, sobre todo el tema del derecho al voto. En este momento tenemos una mayoría electoral, una mayoría mucho más representativa por el lado demócrata que por el lado republicano. Si consideramos los votos que tenemos a nivel nacional a favor de los demócratas, tenemos una mayoría en los Estados Unidos que es demócrata y una minoría que es republicana, pero aún así tienen el Congreso, en el Senado, en el Senado hay 15 millones de diferencia de representación total, neta, entre republicanos y demócratas. Sí, los demócratas son minoría. Entonces, esto tiene que corregirse. Yo estoy convencido de que la clase política estadounidense está viendo con buenos ojos la idea de discutir a fondo las reformas del sistema en su conjunto, incluido el papel que el colegio electoral tiene que jugar. Eso que dices es sumamente interesante. Estaríamos ante la puerta de una reforma estructural, pues de muy, muy profunda y de muy largo alcance, ¿no? Yo veo que sí, yo veo que sí. Si los demócratas se ponen las pilas, si el triunfo es un claro mandato por parte de Biden, si llegara a ganar Biden y gana con un mandato muy claro por parte de la población, vamos a tener el incentivo para discutir a nivel nacional la necesidad de una reforma que democratice las reglas del juego para que participen de manera pareja todos los grupos sociales que hoy día son muy nuevos en Estados Unidos. Ya no es el Estados Unidos de Roosevelt, ya no es el Estados Unidos de Truman, ni siquiera el Estados Unidos de Reagan. Es un Estados Unidos de una diversidad impresionante, en donde sectores muy importantes de la población quedan sin representación debido a esta, digamos, cancelación del derecho al voto que están ingeniereando de alguna manera los republicanos con Trump a la cabeza. Ahora, por otro lado, viene una reforma económica de corte rooseveltiano también. Vamos a tener una recuperación o una propuesta de recuperación de la crisis contracíclica, que es lo más cercano, digamos, a las políticas socialdemócratas que se conocen en los países nórdicos o en la propia Alemania o en otros países europeos que se han quedado en el centro, digamos, centro progresista y que han decidido que la contracíclica es la política que se tiene que se para poder recuperar los esos factores de la economía que han puesto en desventaja a muchos empresarios y a muchos actores económicos importantes. Entonces yo sí veo una reforma, Armando, Edgar, la veo en puerta. Vamos a ver qué pasa, pero ahora sí que como nunca antes vamos a tener a una población, yo diría, en una posición muy mayoritaria. En ese sentido, Biden podría ser un presidente histórico que estaría votando por un cambio en caso de que votaran por sacar al republicano de la Casa Blanca. Pues parece indicar que los ojos del mundo están puestos acá y que como que tengo la impresión de que hay una ansiedad para esperar resultados. Yo separaría las audiencias en dos, José Luis, Armando, no sé si coinciden.
Los de visión corta ven esto como un triunfo de figuras, ¿no? Como si fuera esto un teatro entre gana Trump, gana Biden, viceversa. Y entonces tenemos un pleito de caracteres, inclusive de personajes. Pero a quienes tienen la posibilidad de ver algo más allá, ven, como ya lo acabas de comentar, un tema de cambio de estructuras, de cambio de sistema. Y me parece que en esa oportunidad está justamente el día de la elección, en el reconocimiento del voto, en el conteo. Se le ha criticado mucho a este proceso que es arcaico, no solamente en su estructura, por el tema del colegio electoral, sino en su sistema de conteo de votos, inclusive, ¿no? Entonces, hablando específicamente del tema de los resultados, José Luis, me acuerdo bien que la vez pasada comentabas que si hay un margen pequeño, ¿no?, de votación y contigo coinciden muchos analistas, pues es difícil, ¿no?, que se conceda el voto. Ya vimos en uno de los, bueno, el único debate que tuvo los vicepresidentes entre Kamala Harris y el vicepresidente Pence, él no, cuando le preguntó si iba a reconocer el resultado, pues no dijo nada, ¿no? O sea, dejando la puerta abierta de, pues si no nos conviene y perdemos por pocos votos, pues igual y no reconocemos. Pensando en este tema de los resultados en concreto, del ejemplo que Estados Unidos puede dar, ¿tú prevés un escenario, digamos, con estos márgenes reducidos? Y de ser así, ¿crees que hay esas posibilidades de que el resultado no se respete? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Cuánto tiempo tendrá Estados Unidos para resolverlo? ¿Qué dice su política al respecto? Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que el presidente Trump ha insertado en la vida pública estadounidense un discurso del miedo. Es decir, un discurso en donde básicamente lo que está diciendo es que las votaciones no van a ser democráticas, que el voto postal va a ser un voto fraudulento y que al mismo tiempo, aunque la Suprema Corte de Justicia ya está desmintiendo a los republicanos, ya lo hizo en Pensilvania, por ejemplo, recientemente, en donde ya falló a favor de que se cuenten los votos que llegan posteriormente a la elección, el día de la elección, el día 3, por correo postal. Es decir, ¿qué va a pasar? Que se van a acabar contando los votos de cualquier manera. Lo que creo es que hay dos escenarios posibles. Este que tú planteas de la estrecha victoria de Biden, ¿sí? Una victoria estrecha, y otro que me parece que ya se configura, que es, me parece, el más realista en este momento. Acuérdense que las encuestas en el 2016 no se equivocaron, ¿eh? Hillary Clinton ganó. Lo único que pasó fue que en los estados bisagra fundamentales como Wisconsin, Florida y Michigan, Trump ganó en el orden de, por lo menos, es decir, llegó a ganar hasta por 10,000 votos un estado, lo cual le dio el voto del colegio electoral, en definitiva, para ganar en el colegio. Entonces, en esta ocasión, yo creo que, dado que Biden no es Hillary Clinton y es un individuo que cae bien, que cae bastante mejor que Hillary, es un tipo que tiene mano izquierda, tiene mano derecha, tiene capacidad de poder congeniar, tiene muchos aliados en el Congreso, incluso republicanos que lo ven con respeto. Estamos teniendo un sujeto digno de confianza, y en la medida en que esa confianza digamos, se transmita en la confianza electoral, entonces la desconfianza que ha querido imprimir el presidente Trump va a desaparecer. Y en esta medida a mí me parece que el voto que estamos presagiando por las estadísticas que estábamos dando es un momento de Georgia, de Texas, perdón, y a nivel nacional, siendo la definición del votante joven, del votante adulto mayor, del votante afroestadounidense y del votante hispano, y ojo, el votante mujer, que se están identificando con la causa azul. Entonces, si este escenario se cumple, si estos factores de elección se cumplen, es muy probable que tengamos una victoria muy amplia por parte de Biden. Esa victoria amplia definitivamente le va a permitir a Biden cantar victoria con la anticipación suficiente, no el día 3 precisamente, porque estamos esperando en que los votos
de postales lleguen y se cuenten, pero ya tendríamos una tendencia, Edgar, ya tendríamos una tendencia que capturada tanto en las imágenes de televisión como en el colegio, colegio electoral, va a tener que ser una tendencia que se tome en cuenta y que se registre. Va a ser un problema de opinión pública para Trump y un problema de seguridad nacional para los militares, para el servicio secreto, el Consejo de Seguridad, el Congreso en su conjunto, aceptar una posición subversiva por parte de Trump, que no se quiera salir de la Casa Blanca el día 20 de noviembre. Pero yo tiendo a pensar, sin necesariamente ser pues un pitonizo, ni tener la esfera de cristal aquí enfrente, que todo parece en este momento indicar que vamos a tener un triunfo bastante amplio por parte de los demócratas. Seguramente la recuperación de estados o de sitios del Senado en estados como Georgia muy importantes. También probablemente en Texas nos den una sorpresa los votantes. Creo que va a ser interesante Texas, que es un estado que desde Carter es rojo. Más bien, Carter fue el último presidente que tuvo ese estado como un estado azul, como un estado demócrata, y lo perdió con Reagan. Y puede, aunque no necesariamente lo va a ganar el Partido Demócrata, en mi opinión, sí creo que va a ser muy apretado el triunfo de los republicanos ahí. Y se van a dar muchos distritos y muchas representaciones para el Congreso, para la Cámara y también para el Senado. Entonces, visto esto así y dicho esto así, yo veo más bien una dificultad práctica por parte del presidente Trump para poder ir su mandato más allá de lo que las urnas digan en este 3 de noviembre y posteriormente. Yo creo que vamos a tener, recuerden que el Congreso toma posesión antes y el Congreso recibe los resultados de la votación del colegio electoral. El colegio en última instancia se convierte en electoral, ya que el colegio electoral como tal ya y eso en el colegio, conformado el Congreso como colegio electoral, va a ser determinante para claramente con el poder que tendría Nancy Pelosi, si es que sigue siendo la jefa de la Cámara Baja, aunque no fuera ella, sería un demócrata, para que el presidente Trump salga de la Casa Blanca en el momento y conceda la victoria de Biden. Ahora, no me queda muy claro que Trump, dado su orgullo y su narcisismo, vaya a reconocer una derrota en el momento inmediato, pero eventualmente lo va a tener que hacer, aunque a regañadientes, por las presiones que el propio Partido Republicano le va a imponer y a impedir con esto una crisis constitucional que sí sería la hecatombe para el Partido Republicano y probablemente el principio del fin de su constitución como partido serio dentro del bipartidismo estadounidense, por el contexto del bipartidismo estadounidense. Entonces, ese es mi escenario. Yo creo que los resultados, no necesariamente vamos a tener un anuncio presidencial esa misma semana, y no sé, pero sin embargo sí creo que no va a llegar al Poder Judicial. Esta, digamos, medida preventiva de imponer a la juez Barrett en la Suprema Corte de Justicia para tener una mayoría de 6 contra 3 liberales, no necesariamente va a operar, funcionar. No creo que llegue hasta allá. Y si llega hasta allá, la Suprema Corte de Justicia estaría ante una responsabilidad histórica de consecuencias enormes. Y no creo que se la vaya a jugar como Suprema Corte de Justicia actuando en contra de la voluntad popular. Entonces, pues todo lo que estamos platicando, y digo, creo que tenemos un escenario mucho más, menos pesimista que la vez pasada que platicamos, ¿no? Porque sí nos quedamos con cierto saborcito de boca de la vez pasada. Tu comentario es, y tu pronóstico, y desde pues, lo que parece ser, lo que estamos viendo, podríamos estar ante una victoria incluso muy amplia por parte de Biden. Sí. Bueno, mira, sí, yo lo que creo, Armando, y lo que veo aquí es que finalmente hay una suerte de enfrentamiento entre dos tribus, ¿sí? Entre dos tribus que tienen desde siempre posiciones muy distintas. Por un lado tenemos una coalición
medio suelta, digamos, de demócratas progresistas que se plantean, por ejemplo, un gobierno activo, ¿no? Una fe profunda en las humanidades y en las ciencias, ¿sí? Y una aberración o un odio a la presidencia de Trump como tal. Por el otro lado, tenemos en los republicanos una posición de reducción de impuestos, ¿sí? Poder corporativo, nacionalismo blanco, y digamos, ejercicio del poder absolutamente irresponsable como el que hemos visto durante este periodo de 4 años, de casi 4 años. Yo creo que los nuevos votos traídos por Obama y traídos por la transición política en Estados Unidos van a ser definitorios para lo que decíamos al principio, para pintar de novedades, ojo, de novedades, igual que se pintó de novedades hace 2 años el Congreso estadounidense con con las nuevas mujeres estas que conforman un sector bien importante de movimiento de vanguardia con respecto al tema de los derechos femeninos, los derechos de las feministas, de los derechos de las mujeres que pregonan y plantean su deseo y necesidad de definir el futuro y el derrotero de su cuerpo, tal y como lo quieran ellas, me refiero a aborto, es decir, un contexto en el cual el nacionalismo blanco y el conservadurismo están chocando ya con el futuro de los Estados Unidos y con el futuro del mundo. No tenemos país en el mundo desarrollado, industrializado, en el cual todavía siga habiendo debates y discusiones sobre, por ejemplo, el derecho de los gays o el derecho a esta discusión e incluso de manera importante, es muy probable que se resuelva con una votación a favor del Biden y a favor de los demócratas. Habría que también evitarse que el Partido Republicano se convierta en una especie de confederación, pero es una confederación que no son secesionistas necesariamente porque no se atreven a hacerlo, pero sí son suficientemente contestatarios y bravucones como para plantearse una interrupción del pacto democrático de población, y hoy día me parece que estamos ante ese desafío. Estamos ante el desafío de que la diversidad frente al monolito de la blanquitud, cuyo discurso es fundamentalmente encabezado por Trump y otros hiper extremistas, se asocian incluso y se alían con el supremacismo blanco sin ningún empacho, sea interrumpido por la irrupción de una conjunto de minorías, perdón, están con ya la mayoría en Estados Unidos de una manera prístina y en forma además muy determinante. Entonces yo creo que ese es un resultado que vamos a ver con mucha probabilidad y es en todo caso un movimiento histórico que me parece que es de enorme significado y de enorme trascendencia en la medida en que es Estados Unidos uno de los pocos países que está esperando este llamado de la historia para poder cumplir con las expectativas de un pueblo, de una población cada vez más activa y más inteligente políticamente y más crítica. Esto me parece que lo estamos viendo ya en el debate, lo estamos viendo en la participación de los jóvenes, en la participación de los sectores minoritarios que ya mencionamos al principio, en los sectores de las mujeres, que tienen un movimiento en sí mismo muy bien armado ya, y me parece que eso va a repercutir de una manera directa, y no quiero necesariamente decirlo como wishful thinking, pero me parece que es una tendencia histórica que ya estamos viendo y que podemos empezar a marcar como probable, más que posible, como probable en el resultado electoral del 3 de noviembre, en donde se van a sintetizar tantas cosas de la vida política de ese país y que definitivamente repercutirán en el resto del mundo, incluido México. José Luis, quisiera yo aprovechar este último comentario que haces para una última pregunta. En la reflexión que mencionas sobre las implicaciones que esto tiene para el mundo, ¿no? Y aprovechando tu experiencia, sobre todo conociendo la relación bilateral México-Estados Unidos,
Creo que nunca como antes, o por lo menos que yo tenga memoria, en nuestra generación o en nuestras generaciones, el fenómeno de este proceso electoral en Estados Unidos, en México, ha estado en la mesa de prácticamente todos. Eh, lo que está, el tema de la elección en Estados Unidos para una buena cantidad de mexicanos está por lo pronto en su curiosidad. Déjame ponerlo hasta ahí. ¿Cómo hacer para que no se quede esto como un asunto de entretenimiento? Como para esta conversación de los efectos que tú bien dices, de las agendas internacionales que se están discutiendo, de las tendencias mundiales que hay, de hacia dónde se está yendo el planeta, no se quede en un tema de espectáculo, de ya nos entretuvimos y entonces la reflexión se queda en un vacío y resulta que no aprendimos nada, digamos, en este caso como mexicanos, porque me parece que hay muchas lecciones por tomar, ¿no? Siguiendo tus últimos comentarios. Entonces, ¿qué sugieres tú? ¿Qué podemos hacer para que cualquier cosa que pase, independientemente de quién gane, podamos aprender algo y que esa conversación baje en el lado mexicano? Porque yo creo que si hay una diferencia que caracteriza es que, creo yo, y esa es una posición muy particular, que la sociedad mexicana, sociedad civil mexicana todavía está en un estado muy infante, muy de no tomar, ¿no?, su destino en las riendas y decir, bueno, en sus manos, decir, hagamos algo, sino más bien está viendo cómo se mueve el espectáculo y entonces se enoja, opina, no opina, pero realmente así como un factor de contrapeso al poder no lo veo, a menos que tú pienses lo contrario. Entonces, cómo le podemos hacer para aprender lo que está pasando en otras esferas? Y en este caso, pues la que tenemos enfrente. Sí, yo creo que esta pregunta es pertinente porque la sociedad del espectáculo a lo que los estadounidenses están acostumbrados ya no representa y necesariamente atrae el mismo interés que atraía antes, sobre todo en el tema de la política. O sea, ¿cómo decírtelo? Me parece que los estadounidenses están tomando la política en serio. Por una vez se la están tomando en serio y no necesariamente tendríamos que pensar en la política como, digamos, como un rito religioso ante el cual tuviéramos que tener y rendir algún tipo de tributo. No, en la política y sobre todo en la ciudadanía existe la opción política a través del voto. Votas y te vas, digamos, después desde luego controlas a tu electo, a tu representante, a tu senador, a tu presidente municipal, a quien sea, a tu presidente. Yo creo que hay una nueva actitud respecto a la política que si bien no necesariamente se rigidiza, sí por lo menos se plantea con más seriedad el asunto de la elección. Ahora, segundo punto, esta posición de más seriedad al asunto de la elección de un presidente es el resultado de la elección de un presidente, precisamente como Trump, de un presidente que jugó de manera frívola con todos los factores de poder en los Estados Unidos y que degradó la política a un nivel en el cual, pues hoy día, la burla por el lado de Trump frente a una sociedad casi monacal por parte de Biden, que me parece interesante que lo haya mantenido así. O sea, me parece que Biden tiene una posición de jefatura de Estado mucho más allá de la, de Trump. Trump actúa como un adolescente, básicamente un niño jugando al poder, a la pelota del poder en el país más poderoso del mundo y en la casa de sede de la presidencia más poderosa de la Tierra. No, eso no lo hemos visto nunca, no lo hemos visto ni siquiera con Nixon. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es que estamos viendo muy probablemente el fin de un populismo autocrático que sentó tradición en países como Hungría, como Holanda, como Francia, como Polonia, eh, como Rumania, en Europa, ¿no? De alguna manera también fue atractivo para los movimientos neonazis en Alemania y otros grupos de extrema derecha que hemos visto resurgir o surgir en otros países europeos y particularmente también, digamos, la autocracia que representa el propio Putin. Si se conformó una especie de cartel de autócratas en donde estaba incluido el propio presidente de Corea del Norte, ¿no? Sin quererlo o queriéndolo, da igual, pero se conformó
como parte de una alianza estratégica que Trump manejó a su favor, pero que en este momento está viendo su fin. La razón por la que Putin no quiere que Trump se vaya es porque ha sido un factor importante del contrapeso de poder en la lucha de poder entre Europa occidental y la propia Rusia continental. Ahí hemos tenido una presencia del trumpismo bastante nociva a los intereses de Europa occidental y bastante favorable para Moscú, el Moscú que hoy claramente está dirigido por otro autócrata que es Putin. Entonces, este es el tercer elemento. Terminamos con el populismo que de alguna manera permeó en otros países del mundo. Y en cuarto lugar, nuestro país, donde también el populismo autocrático, ¿verdad?, está cundiendo en prácticamente todos los frentes de la vida. Un gobierno muchos años, ¿no? Y en vez de además de echar una medida contracíclica para derruir las posiciones y las políticas del neoliberalismo, está actuando más bien en contra de eso y está imponiendo reglas del juego anteriores que eran decadentes ya para la marcha del país. Las repercusiones que va a tener la elección de Biden, si es que Biden es electo en ese escenario, va a ser la de que México va a tener que cambiar gabinete, Edgar. Muy probablemente ya no tengamos Ebrard en la Cancillería, probablemente no tengamos a Sánchez Cordero en gobernación y probablemente no tengamos en Hacienda al mismo Herrera. Yo creo que el triunfo de Biden va a ser un triunfo que va a remover todas las políticas de países del mundo, empezando por el nuestro, que muy claramente se distinguió por ser, por lo menos en este sexenio, de una manera muy activa, un gobierno pro-trumpista. Y esto los demócratas no lo vieron con muy buenos ojos y seguramente van a exigir o van a plantear la necesidad de que se modifique la arquitectura del gabinete para lograr tener una relación bilateral, que es una relación sana, en donde se recuperen muchas de las cosas que se perdieron. Está muy interesante. Esa variable de vamos a cambiar las piezas del ajedrez porque los que estaban no me gustaron cómo está muy interesante. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, terrible lo que está pasando. Oye, pues muy aleccionador todo lo que acabamos de platicar y pues ahora sí que no nos queda más que esperar, ¿no? Estamos hablando que hoy es jueves cuando estamos grabando esto, seguramente esto se va a oír mañana o pasado. Entonces, pues ya estamos prácticamente en vísperas. Me gustaría retomar el tema, pero después, ¿cómo lo ves si lo pensamos un programita ya de conclusiones para decir, oigan, pues así está, así estuvo y esto es lo que viene después, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, yo creo que para el día 6, viernes 6, o viernes 6, 7, 8, o lunes 9, o la semana del lunes 9, ya vamos a tener muy claramente las tendencias y seguramente el ganador, o los ganadores más bien, en los Estados Unidos. Con muchísimo gusto, estoy a su disposición, nos Muchas avisamos con tiempo gracias. Sí. y estoy a la orden. Pues sí, hay que darle seguimiento, José Luis, y como ya dijo Armando, quizás salirnos un poco de la coyuntura para ver qué estructuralmente se empieza a perfilar. Para ver eso, vamos, cómo construye un nuevo tipo de liderazgo que cambie la balanza de lo que hemos estado viendo en el planeta. Pues sí, buenísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y sí hay que darle seguimiento porque esto todavía apenas empieza más bien. Así es. Y apenas empieza el gobierno de Biden. Ahí va a haber muchas cosas que discutir sobre el futuro Claro. Sí, inmediato. sí, sí. Yo creo que un buen sector de empresarios mexicanos va a estar temblando porque el tema verde viene de nuevo y entonces ahí no creo que tengamos mucho que decir. Exactamente. Así es. José Luis, ya nomás para irnos, tus redes, ¿cómo contactamos contigo? ¿Cómo conectamos contigo? Perfecto. Mira, mi correo electrónico es jlvaldez@unam.mx y mi Twitter es @jlvaldezugalde. Ese es mi Twitter y es todo lo que yo uso. Perfecto, muchas gracias. Y de veras, muchas gracias por estar con nosotros.
Yo les quiero recordar nada más que en nuestro Twitter, nos pueden encontrar en Twitter en @conexionistasmx y en Facebook también somos Conexionistas MX. El canal en YouTube es Conexionistas México y todos los podcasts que hemos realizado a través de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y en iVoox. La música de fondo es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, Alejandro Saborit en su canal. Y el diseño es de Sofía Reynoso, su Facebook, Sofía Reynoso Diseño. Muchas gracias, hasta la próxima.